Hola, soy Alejandra Villagómez, diseñadora de joyas para uñas. Bueno, pues continúo en la segunda parte de esta historia de Alejandra Villagómez. Y como les comenté la vez pasada, pues me casé muy chica, me casé a los 14 años. Mi esposo tenía 17 solamente, así que estábamos muy pequeños. Fue un matrimonio doloroso para la familia, doloroso para mi madre, que seguramente en su cabeza tenía otros planes, y yo creo que también muy doloroso para los papás de él, porque pues ¿quién quiere que un hijo se case a los 17 años o una hija se case a los 14 años cuando aún somos niños, ¿no? Así que durante el matrimonio pues ya no pude estudiar, terminé la secundaria ya casada, hacía la tarea cuando llegaba de la secundaria y hacía la comida. Mi mamá me había enseñado a hacer de comer de chica, pero mi suegra me terminó de educar prácticamente porque estaba muy chica. Así que se portó muy bien la mamá de él, toda su familia siempre me recibió como con mucho cariño, me veían muy pequeña. Ahora yo lo veo, pero pues a los años que tengo ahorita, pero en ese momento yo creo que me veían muy pequeña, me veían indefensa y me ayudaron mucho. Así que la señora me ayudaba a hacerme mi comida al principio, después me enseñó, mira, le puedes organizarte así, puedes hacer tu comida y dejarla hecha en la tarde para que el siguiente día comas. Y bueno, esa fue la parte, fue una parte muy difícil porque pues de momento casados, yo asumí la responsabilidad de estar casada, de ser una señora de mi casa. Y el que en ese momento fue mi esposo, pues no, él asumió la responsabilidad económica porque llevaba lo necesario para comer, para vivir, pero él se dio cuenta que existían más mujeres, que yo no era la única. Entonces empezó a vivir lo que tenía que vivir como hombre joven de 17, 18, 19, 20 años, y empezó a salir desde que nos casamos. Eso fue desde que nos casamos solamente por el civil. Empezó a salir, le gustaba la fiesta, le gustaba la pachanga, le gustaba tomar, y eso se volvió un problema grave para nosotros porque yo no tenía esas experiencias de ese tipo. Mi mamá, madre soltera, así que yo no viví eso, pero también viví un encierro. Él ya no me dejó salir, ya no fui a la graduación de la secundaria, mis compañeras no podían irme a ver a la casa, yo no podía visitar a mi familia, no me podían visitar porque él no me lo permitía. Si yo quería salir a comprar las tortillas que estaban a 4 lugares, a 4 casas de donde yo vivía, no podía salir. Le tenía que pedir a su mamá que si me podía mandar las tortillas, y me las mandaba con mis cuñadas que estaban chicas, y bueno, se quedaban y nos poníamos a jugar a la comida. Así que fue como un matrimonio muy triste, muy triste. Él siempre quiso que tuviéramos muchos hijos, y a los 16 años me embaracé de mi primera hija. Fue algo traumatizante porque de ser una niña de 14, vivir 2 años en un matrimonio difícil, y al principio fue como feliz difícil porque ya podía, mi mamá no me dejaba ir a las fiestas de 15 años de mis amigas, y no me dejaba, sí salía a la calle pero a patinar en la patineta y eso, pero no me dejaba andar con mis amigas. Ahora que soy mamá y pues lo entiendo perfecto, pero en ese momento no lo entendía, así que cuando me casé ya podía salir y ya andaba con él en la calle y me llevaba a bailar. Entonces eso era como, ay, qué padre. Pero también había otras cosas muy difíciles, que era vivir la soledad de estar en mi casa mientras él trabajaba y llegaba de madrugada, y el alcoholismo de él desde muy joven. Entonces cuando nace mi hija, cuando me embarazo, pues empiezo pues a notar esta cosa como voy a tener un bebé,
Entonces soy de las que ya saben, o no lo saben, pero le bordé a mi hija, que fue una niña, pañales de franela para que no usara desechables, para que no se rozara, y le bordé los pañales, 60 pañales, le tejí las orillas y bueno, empecé a ser una mamá desde el embarazo. Aprendí a tejer con agujas, que me enseñó también mi suegra en ese momento, y mucha ilusión. Entonces nació mi hija, fue un parto normal y fue muy traumático porque yo tenía 16 años, 9 meses cuando ella nació, estaba muy chiquita y fue dificilísimo eso, dificilísimo y dolorosísimo. Pero bueno, el papá de mis hijos quería que tuviéramos una familia grande y yo dije desde el momento que nació mi primera hija, no, esto no va a pasar, cero familia grande, me quiero quedar con una sola hija. Pero el tiempo me convenció. Entonces cuando mi hija tuvo 5 años, nació mi segundo hijo y era un hombre, que también fue súper difícil el parto. Estuve desde las 3 o 4 de la tarde con dolor de parto y él nació a las 12 de la noche porque traía el cordón umbilical en el cuello. Así que dificilísimo. Entonces, si ya lo había pensado que no quería familia grande, bueno, pues menos quería familia grande. Pero ya cuando estaban, pues yo me dedicaba a cuidarlos, a apapacharlos. Ya saben, la clásica mamá, hacer de comer, hacer de desayunar, hacer de cenar. Tejía con agujas, tejía con ganchillo, aprendí a hacer pasteles, y las únicas salidas que tenía, él podía salir con él todas las veces que pudiera, podía salir con su mamá, la podía ir a visitar. La señora siempre me trató muy bien, su papá siempre me trató muy bien, sus hermanas y hermanos siempre me trataron bien, pero solamente podía ir con ellos, con mi familia, solamente cuando él me llevaba en la noche o el fin de semana o así. Entonces para mí eso era como normal, como que pensaba que así era la vida de estar casada. Después que pasaron los años, yo siempre quería aprender, quería trabajar, quería estudiar otra cosa y no podía, no me dejaba estudiar, no me dejó estudiar la preparatoria. Me dijo que si yo estaba casada, que no necesitaba estudiar la preparatoria. Entonces para mí eso fue muy frustrante. No me dejaba aprender otras cosas. Mi mamá es estilista, entonces yo quería aprender el estilismo, tampoco me dejaba. A veces me decía que sí, y luego me decía que no. Entonces, entre que no me dejaba salir y sí me dejaba, no me dejaba salir, pero tenía que estar con mis hijos y atenderlos. Y luego ya eran 2 hijos. Yo tenía 21 años cuando nació mi segundo hijo. Pues dije, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que aprender algo, tengo que tener una productividad económica. Aunque no me faltaba qué comer, pero necesitaba ser yo, Alejandra, lo que mi esencia quería salir. Entonces empecé a hacer varios tipos de negocio. El primer negocio que hice fue, le pedí que me comprara unas pinturas que se podían poner en la ropa, que sí me las compró. Siempre fue muy cumplidor en las cosas de la casa. Si necesitaba algo, claro que él me lo acercaba. No había golpes en el matrimonio, pero había otro tipo de violencia psicológica, ¿no? De no poder salir y la cosa de estar encerrada. Cuando me compró las pinturas que le pedí, yo empecé a hacer playeras. Entonces le pedía permiso autorización, permiso, para que me dejara salir a comprar las playeras. Me dejaba ir. Entonces yo salía al centro, pero tenía que ir y regresar en 1 hora, máximo 2 horas, y regresarme a mi casa. Porque lo único que podía salir era al mercado con su mamá, y si necesitaba algo como pan, leche, agua, lo que sea, él me los acercaba con la gente de su trabajo. Entonces estas playeras las empecé a hacer, a pintar, y luego compré unos transfers, y yo no sé cómo investigaba porque no había internet, Entonces les pegaba el transfer y hacía la pintura encima, y se las vendía a su familia. Entonces cuando había muchas reuniones familiares entre su familia, obviamente
que Navidad, que 10 de mayo, que Día del Padre, Día de la Madre y todos los festejos nacionales y no nacionales, iba toda la familia, que son súper unidos. Entonces se juntaban 60 personas, 70, y yo llegaba con mis playeras y les empezaba a decir, vendo esto, tengo esto, no se te va a caer, te va a gustar, y la gente me empezó a comprar. Entonces me sentía muy contenta y decía, no, pero es que si ya les vendí esto, les tengo que vender ahora lo mismo pero diferente, y empezaba a buscar como nuevas maneras de hacer esa misma playera. Y después dije, no, pero yo creo que puedo hacer otra cosa aparte de las playeras. Y empecé a hacer, yo llevaba a mi hija a unas clases de danza que estaban enfrente de la casa de su mamá, por eso podía ir, y llevaba a la niña a la clase de danza, a la niña mayor, y empecé a hacerle unos moños, y en los moños para el cabello le ponía figuritas de pintura, y a la gente le gustaban mucho. Entonces me decían, ¿dónde le compraste su moño? Y decía, yo se lo hice, pero yo los vendo. Entonces con 10 pesos fui al mercado, la siguiente vez que pude, que me tocó ir al mercado, y con 10 pesos compré unos metros de listón y unos broches. Empecé a hacer los moños en mi casa, les ponía las figuritas, florecitas o cosas así, y los llevaba a vender a danza. Le gustaban tanto a la gente, mucho, que inventé, bueno, ¿y qué más les puedo vender? Pues el juego del moño con la tobillera. Empecé a comprar calcetines igual en el mercado, y tenía una máquina de coser porque a mí me gustaba hacer los juegos de baño de mi casa, o más bien me entretenía en eso. Hacía los juegos de baño de mi casa y cosas así, en los manteles, y cosía, le cosía alrededor de la calceta el listón, y hacía el juego del moño con la tobillera, y la llevaba a mi hija muy mona, y ¡ay, qué bonita! Yo los vendo. Y entonces a toda la gente que podía le vendía, y le encantaba a la gente que tener el juego amarillo y el rojo y el negro y tal. Y así fui como teniendo esta idea del emprendimiento. Intenté venderle a Walmart, al grupo Cifra, a Walmart, a Suburbia en ese entonces, a París Londres creo que se llamaba, y sí me dieron una cita. Yo le dije al papá de mis hijos que tenía mucho la intención de venderle a Walmart, y él me decía, es que eso no se puede, eso es imposible. Y le dije, bueno, si consigo la cita, ¿puedo hacerlo? Y me dijo, claro. Ha de haber dicho, esta loca nunca lo va a conseguir. Pues conseguí la cita con el comprador de Walmart. Me acompañó él molesto. Yo llegué con mi cajita de moños, con mi cajita de tobilleras, se los presenté y le dije, esto es lo que hago, a la gente le gusta mucho. Y me dijo, están muy bonitos, ¿tú me puedes surtir a todas las tiendas a nivel nacional? Le dije, claro que sí. Me dijo, ok, vamos a empezar por algunas tiendas de Walmart y algunas tiendas de Suburbia, y bueno, pues conforme eso vamos a ir creciendo. Tienes que saber que hay una merma, ¿la puedes soportar? Le dije, sí, sí puedo. ¿Me puedes surtir a todo México? Sí, sí puedo. Ok, entonces tráeme un código de barras y tráeme un suaje para tus piezas y hacemos el trato. Saliendo de ahí, bueno, yo brincaba de felicidad, no lo podía creer que había logrado eso, pero pues él me dijo que eso no iba a ser, que yo no tenía el dinero para eso, que no tenía el personal, y que pues, no, que no lo iba a hacer, que me quitara de esas ideas. Y pues no lo hice. Entonces después me convence mi esposo de que tengamos otro hijo, y me decía que estábamos muy jóvenes y que nos íbamos a quedar solos muy rápido porque se iban a ir los grandes, y que había que tener otro hijo. Después quería tener como 8 o 10, ¿no? Pero yo siempre quería no tener más. Me convence, lo pienso y digo, bueno, sí, mis hijos están grandes, aparte este matrimonio para mí es para toda la vida. Y accedí y me embaracé de mi tercera hija, cuando la mayor tenía 14, el segundo tenía 9, y nació mi hija, la más pequeña. Fue algo muy bonito tener a mi tercera hija también. Mi hijo segundo, mi hijo del medio, estaba muy celoso de que había nacido la niña. Mi hija grande, todo el embarazo estuvo enojada, pero cuando nació se puso súper feliz.
Entonces la chiquita se volvió la muñeca de la grande y le enseñaba computación y jugaba mucho con ella, y el segundo siempre estaba enojado por la chiquita, y bueno, ya era una señora con 3 hijos, y yo tenía 34 años, 33 por ahí más o menos. Entonces sigo mi vida con mis hijos. Durante estos 19 años que duró el matrimonio, intenté divorciarme 8 veces. No, nunca pude. 8 veces. Y conforme fue pasando el tiempo, los problemas en el matrimonio fueron haciéndose más grandes y más grandes y más grandes. De manera que cuando mi hija la mayor cumple 16 años, un día yo ya estaba en el proceso del divorcio por 8ª vez, y mi hija nos pide permiso para ir al teatro por parte de la escuela. La dejamos ir, fue a las 9, 10 de la mañana, se iba a ir con los compañeros de la escuela, se iban a quedar un rato en la escuela, luego se iban a ir al teatro y luego la iban a dejar a la casa. Y en el transcurso del regreso del teatro tuvo un accidente y muere. Tenía 16 años, 9 meses, la misma edad que yo tenía cuando ella nació. Fue muy difícil, un tema que cambió mi vida también, completamente inesperado, y un trastorno para toda la familia. Solamente quien ha vivido esto sabe lo que se siente. Y otra prueba más, ¿no?, para la subsistencia y la resistencia. Después de la muerte de mi hija todo cambió. Mi vida dio un giro de 180 grados. Y bueno, si quieren saber más de mí, síganme en mi Instagram, Ale_Villagomez18, y esperen la siguiente entrega de esta biografía de Alejandra Villagomez. Muchas gracias. Gracias por verme.